نؤكد في ذكرى انتصار المقاومة في عيد في ذكرى انتصار المقاومة في عيد انتصار المقاومة. أن وجودنا في سوريا Hay una gran posibilidad de que Estados Unidos ataque y estamos listos para disparar. Alerta Hezbollah. La causa, que Donald Trump no pueda demostrar el fraude electoral y entonces escoja el método de la guerra. Se escucha el tambor del misil, pero ¿todo esto es una farsa o es real? Analicémoslo aquí. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esta noche desde esta región que no deja de estar nunca en alerta militar, detrás de la razón. Hezbollah está listo para disparar a Estados Unidos. Pero, ¿por qué dice eso? Seyed Hassan Nasrallah, el líder del movimiento de la resistencia islámica del Líbano, primero se burló y festejó la derrota de Donald Trump. أنا فرح في ذهاب في السقوط المذل لترامب في جرائمه جريمة العصر التي ارتكبها ترامب في قتله للقائد الكبير الحاج قاسم سليماني وللقائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس. Después, se burló del caos en Estados Unidos, de la elección y del conteo de votos. Y lo más importante, dijo que Hezbollah tiene un dedo en el gatillo, listo para disparar ante cualquier locura militar de Estados Unidos o Israel. وأن نكون أيضاً على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة أي خطر أو عدوان أو أذية ورد الصعصعين إذا ذهبت الحماقة الأمريكية أو الإسرائيلية إلى شيء من هذا النوع. Pero, ¿por qué dice eso? Trump está reuniendo evidencia para demostrar que las elecciones fueron un fraude. Abogados y su equipo trabajan las 24 horas. Hammer is a surveillance tool designed to seek out terrorists, started in 2003. It was converted by the Biden administration into a surveillance tool to listen to American people and record what they were doing. The scorecard is an application like on your iPhone that can manipulate voting data, keep it within 3% so it's not obvious, but switch it from Trump to Biden, which the Democrats did in this election. We will show specifically at what time, for instance, in Michigan at 0400 on the 4th of November, 138,000 votes came in for Biden. We'll show a whole host of these. Pero en caso de que Donald Trump no pueda demostrarlo, hay un rumor muy fuerte en Washington de que podría iniciar una guerra para quedarse más tiempo como presidente, tal como reporta la prestigiada revista Atlantic. De hecho, hay 3 señales extrañas que podrían indicar la preparación militar. 1. Trump despidió al jefe del Pentágono, Mark Esper, que se había opuesto a decisiones militares, y puso a uno obediente. 2.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, empieza una gira por Francia, Turquía, Georgia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí en busca de apoyo. 3. Pompeo anuncia la intención de darle armas avanzadas a los Emiratos por valor de 23.370 millones de dólares, entre ellas los poderosos aviones F-35 y drones armados. También promete robustas ventas a Arabia Saudí. Todo esto también puede ser una pantalla que esconda otra cosa. Las gracias para nuestra investigadora Shadi Alizadeh, Keivan Mosenin, periodista en jefe, y al coordinador Youssef Nozavari, y por supuesto a todo el equipo. Y las gracias más que a nadie, pues a usted. Recuerde que solo usted hace la conciencia, usted decide y usted concluye. Usted lo conoce muy bien, tiene un think tank, es referencia para muchos en Bruselas, para la Unión Europea, es referencia de muchos análisis y tiene el gran olfato de seguir las finanzas de todo el mundo y ver los comportamientos de los que les gusta lo bélico. Gracias, Adrián Celaya. Y también está con nosotros Daniel Lobato, gran activista de corazón y un gran periodista por convicción, siempre denunciando las causas de los oprimidos. Gracias a los dos, buenas noches. Comienzo contigo, Daniel. Cito textualmente a Hezbollah, a Nasrallah, es posible que Donald Trump tenga planes peligrosos, grandes, que podría adoptar en los próximos 2 meses. Dice, es probable que haya una guerra, todas las posibilidades están abiertas, todos nosotros debemos estar en máxima alerta en los próximos 2 meses. Esto lo dice Nasrallah. Daniel, con lo que dice él, con lo que publica la revista Atlantic en Estados Unidos, ¿hay elementos como para pensar que si Donald Trump estuviese preparando una guerra para quedarse en la presidencia, o es imposible? Por favor. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Un abrazo, otro para Celaya y un saludo a la audiencia de Hispan TV y al equipo de Hispan TV. Bueno, yo sinceramente no lo creo. Siempre hay que estar en alerta máxima, especialmente en Asia suroccidental, en lo que se llama Oriente Medio también. Hay que estar en alerta máxima por las agresiones occidentales, especialmente de Estados Unidos, o de la gente sionista de Israel, pero no creo que este sea el momento. Trump no obedece a locuras, él ha obedecido a estrategias del consorcio militar y energético de Wall Street. Para mí, yo creo que, aunque las formas de Trump sean de matón de taberna, Biden también seguirá esas estrategias del consorcio militar de otra forma diferente, como Obama quizá las siguió, de otra forma con una refinada hipocresía, pero diferentes. Al fin y al cabo las seguirá igualmente. Y lo que yo creo, sinceramente, es que yo creo que Trump está amortizado. Lleva más de una semana sin ningún discurso público, ninguna rueda de prensa, solamente hablando por Twitter, gritando por Twitter, ¿no? Entonces, de una forma bastante humillante, como decía el líder iraní. Entonces, bueno, yo no creo que en estos momentos sea ese el escenario probable de una agresión militar americana, aunque paradójicamente ya con esto acabo, hay que reconocer que Trump ha sido el primer presidente desde hace muchas décadas que en su primer mandato no inicia algún tipo de agresión militar a algún país. Es verdad que ha incumplido también las promesas de que se iba a retirar a otros países, como de Siria, etcétera, etcétera. Ha mantenido la tensión bélica con China, con Rusia, en el Golfo Pérsico, con Venezuela también, pero bueno, no ha iniciado ninguna. Y no creo que en el tiempo de descuento en el que está ahora la inicie tampoco. Bien. A ver, Adrián, quiero saber tu deducción académica y tu intuición psicológica, porque bueno, pues son dos cosas muy diferentes y con Donald Trump no se sabe. Entre la reacción de Hezbollah, yo creo que Hezbollah tiene inteligencia, o sea, un sistema de inteligencia que le indica algo, y las publicaciones en Estados Unidos, ¿tú ves algún elemento como para pensar que por lo menos le pasó por la mente a Donald Trump hacer una guerra para no salirse de la Casa Blanca, o esto es imposible y es ciencia ficción?
Bueno, la verdad es que Estados Unidos está en una situación límite, ¿no? Está en una situación límite desde un punto de vista histórico, ¿no? Y como consecuencia de esa situación límite de pérdida de su hegemonía mundial y de auténtica destrucción interna de su tejido económico, social, etcétera, es muy difícil descartar totalmente ninguna opción. Ciertamente de lo que se está hablando en Estados Unidos cuando se piensa en riesgos de estallido como consecuencia de esa situación límite, no es en aventuras exteriores, pues se está hablando de todo tipo de posibles rupturas internas, incluso rupturas constitucionales, de movimientos, digamos, incluso de Fuerzas Armadas dentro del propio Estados Unidos, que más de una vez hemos comentado que está desde hace años en una situación de guerra civil larvada. Ninguno de los dos bandos, digamos, va a aceptar fácilmente una presidencia del otro bando una vez llegados a esta situación, y entonces es muy difícil descartar opciones. Muchas veces las guerras exteriores han sido pretextos para movimientos internos, ¿no? Pero la verdad es que en nuestras informaciones no entra el que en este momento Trump entre en una aventura exterior como la que se ha comentado, ¿no? Internamente, la verdad es que todo es posible, tanto por parte de Trump como por parte de los demócratas, porque muchas veces se ha dicho que la democracia funciona bien cuando hay poco en juego, pero cuando hay mucho en juego se rompe la baraja. Y Estados Unidos está en una situación en la que parece que las distintas facciones en disputa están pensando que ese es el contexto en el que se encuentran. Oye, ¿qué dice la ley, Adrián? Si bien lo que estás diciendo no se ve muy claro, pero no hay que descartarlo, pero ¿qué dice la ley? Porque hay muchos rumores de que si el presidente de Estados Unidos entra en una guerra, ya entonces no puede hacer la transición y hay que esperar a que acabe la guerra, o esto es posible, o ¿qué sabes de eso? Pues la verdad es que no lo sé, es que ciertamente no hemos analizado esa hipótesis en concreto, ¿eh? O sea que no te puedo contestar esa pregunta, ¿eh? Claro, bien. A ver, Daniel, Nasrallah, pues, ¿por qué entonces lo dice? Esa sería la pregunta. Y dos, porque Nasrallah dice que ya está listo, ¿no?, para jalar el gatillo, o sea, por algo lo ha de decir, no lo sé. Y advierte también que, bueno, pues, que se defendería con todo. Y te pregunto yo, esta sería la segunda pregunta, ¿esta guerra que pudiera lanzar Estados Unidos alcanzaría a Irán, a Arabia Saudí, a Irak, a todo el Golfo Pérsico? Bueno, en un escenario de una agresión de ese tipo, todo está en juego. Están en juego las bases de Estados Unidos en el Golfo, están en juego los navíos, los buques americanos, tanto de petroleros, energéticos, como los navíos militares norteamericanos, las compañías norteamericanas, las embajadas en Líbano, tanto la norteamericana como la israelí. Es decir, estaríamos hablando de un conflicto de toda la región. Cualquier tipo de agresión severa como la que está planteando Nasrallah. Yo creo que también a veces en los discursos de Nasrallah también hay que entender las claves internas, y igual que los que decía Zelaya. En los movimientos externos de Estados Unidos obedecen muchas veces a lógicas internas, a hegemonías, a disputas de hegemonías internas. También en Líbano. El Líbano lleva unos meses muy duros después de la explosión en el puerto, ya venía de antes, ¿no? Pero con las protestas sociales, etcétera, la terrible devastación por la crisis, también las sanciones norteamericanas a empresas o a ministros libaneses incluso, las presiones. Hemos visto al colonial Macron paseándose desde la metrópoli a la provincia libanesa exigiendo quién debía formar el gobierno libanés, exactamente el embajador de Estados Unidos, las ONGs allí, que ya sabemos, ¿no?, las infiltraciones que hay dentro del Líbano, las luchas internas de poder. En estos momentos, además, una situación de gran conflicto incluso con Israel. A la vez estamos viendo unas negociaciones de demarcación de fronteras con un Estado con el que estás en guerra, con el Estado sionista, y hasta qué punto puedes entablar negociaciones
de fronteras marítimas sin que estés reconociendo a ese Estado sionista, y además con la mediación de Estados Unidos, que has tenido que aceptarla. Hay una serie de disputas ahí también internas dentro de Líbano que tiene que, bueno, que tiene que dirigirlas y tiene que manejarlas también Hezbollah, y bueno, yo creo que también estas declaraciones obedecen un poco a todo eso. Bien, gracias, Daniel. A ver, Adrián, no solo Estados Unidos, el propio Nasrallah dijo que es posible que el Partido Republicano, la extrema derecha y su aliado, aquí puede estar la clave, Israel, tenían algún plan en la región y no lo pudieron hacer, y ahora aprovechen estos 2 últimos meses para materializar los planes. Dime, ¿qué opinas de esto? Y también quiero que me digas qué hace Mike Pompeo, el secretario de Estados Unidos, dando vueltas ahí por todos los países de la región pidiendo apoyo, y por qué despidieron a Mike Esper. ¿Cuáles son tus lecturas, por favor? Sí, vamos a ver. Con respecto a la posibilidad de que, por ejemplo, un aliado de Estados Unidos como Israel intentara forzar algún tipo de movimiento durante estos meses, no lo veo fácil, porque en realidad casi ha venido a suceder todo lo contrario. Es decir, la interpretación que se estaba haciendo de los movimientos de los últimos meses era que precisamente Israel estaba forzando a Donald Trump a tomar decisiones a favor de sus estrategias para aprovechar los últimos meses antes de las elecciones, pensando en que una vez que se celebran las elecciones ya no iba a tener capacidad de presión. No sabemos muy bien, claro, qué es lo que en este momento Israel puede ofrecer a Donald Trump. Claro, sabemos que hay una guerra interna dentro de Estados Unidos que va a ser terrible durante estos meses. Yo no descartaría gestos de Donald Trump a favor de Israel en ese contexto, a favor de Israel o de Arabia Saudita, porque los dos gobiernos tienen una gran fuerza en el propio Estados Unidos, y con el fin de gestionar este proceso durante estos 2 meses en el que la nueva presidencia va a estar en juego, es muy fácil, viendo la experiencia de estos últimos años, que Donald Trump intente buscar ese favor de Israel. Y sobre la visita de Mike Pompeo yo haría una interpretación similar, independientemente de que pueda haber otras razones, evidentemente, pero una posibilidad a no descartar es que necesiten de alguna forma, o que les pueda venir bien el apoyo, sobre todo de Arabia Saudita o de los países del Golfo, por estas batallas que están desarrollando internamente durante estos meses. Claro, ese apoyo, la verdad es que durante los últimos años se ha traducido al final en una compensación a través de gestos, fundamentalmente. Gestos importantes, pero gestos, no en guerras. Pero es muy posible que Nasrallah esté temiendo que en este caso ese riesgo se convirtiera en algo más. Vamos a ver cómo se evoluciona la situación dentro de Estados Unidos. El tema es muy oscuro, pero las apuestas que se están haciendo son muy fuertes. Parece que efectivamente sí se puede decir que ha habido claramente ya en este momento que ha habido un fraude electoral por parte del Partido Demócrata. Lo que no sabemos hasta qué punto llega, ¿no? Porque esto necesita números y necesita pruebas, ¿eh? Entonces no sabemos qué es lo que el equipo de Donald Trump va a poder probar en los tribunales, hasta dónde va a llegar, si los tribunales se van a atrever o no a dar la vuelta a los procesos ya realizados. Pero evidentemente que va a haber una batalla campal en Estados Unidos durante estos 2 meses, eso está muy claro. Entonces no es difícil, aunque no se llegara al contexto de guerra, esto sería improbable, que se estén intentando utilizar, como otras veces, apoyos externos para salir ganador. Mike Esper, ¿por qué lo quitaron? Sí. Bueno, la interpretación es que Mark Esper no era precisamente del círculo cercano a Donald Trump. Ya hemos visto que desde que se ha iniciado la batalla por los resultados de las elecciones, las presiones han sido muy fuertes. En un primer momento, desde los medios y desde los círculos de Wall Street cercanos al Partido Demócrata, presionando en principio para transmitir que Donald Trump está solo, presionando para que son solo algunos de sus amigos. Cuando esto se ha extendido al ámbito del conjunto del Partido Republicano, pues esta campaña, pues bueno, presionando a través de personas concretas cercanas, digamos, al entorno de Wall Street, que siempre han estado también en el entorno de Trump, y que ya hemos comentado más de una vez que la administración norteamericana es muy compleja y Trump ha estado permanentemente rodeado de enemigos.
Entonces, aunque no es el primer presidente al que le pasa esto, pero bueno, yo creo que cara a la batalla que se avecina durante los 2 primeros meses, está intentando asegurar que en los puestos clave tiene personas de confianza. Claro, pero justamente esa es la duda, ¿no? Porque Esper no le obedecía en lo militar, tampoco cuando quiso desplegar al ejército en las propias calles de Estados Unidos, Esper se opuso. Quién sabe qué prepare Donald Trump. Bueno, Daniel, ¿qué pasaría si se descubre que hubo fraude en Estados Unidos? Ahora corre la información del Hammer y el Scorecard, que inventó la CIA en 2003 para controlar a los terroristas, pero que las instituciones de Estados Unidos hoy dicen que es una farsa. ¿Tú crees que haya la tecnología y los instrumentos necesarios para manipular los resultados de las máquinas de votación, más con los avances y experimentos que ha hecho la CIA en el mundo y en la historia, para aplicarlas ahora a sus propios ciudadanos y en sus propias votaciones, o también es imposible? No, por supuesto, es muy posible, porque además Estados Unidos carece de una ley electoral única, carece de observadores. Por ejemplo, en España tenemos una figura que son los interventores, que en cada mesa electoral pueden estar presentes representantes de cada una de las candidaturas, ¿no?, que se presentan. Eso no existe allí en Estados Unidos. La ley electoral está muy fragmentada, cada estado tiene la suya, y no solo cada estado, sino incluso cada condado. Y bueno, una situación así parecida ya se vio hace 150 años, un empate absoluto entre el Partido Demócrata y el Republicano, y al final el Partido Demócrata estuvieron al borde de la guerra civil. El candidato del Partido Demócrata, no le recuerdo cuál era la presidencia, cedió y acabó aceptando una derrota a cambio de ciertos compromisos de Estado, ¿no? Pero la ley electoral, en cualquier caso, no se revisó, no se cambió y no se hizo una estatal, una ley federal, como dirían allí, para todo el territorio de Estados Unidos. Y por tanto, los fraudes, y como decía Zelaya, cuando la democracia funciona es porque, bueno, realmente no hay grandes cosas en juego, pero ahora mismo que está en juego el declive hegemónico de Estados Unidos como potencia, está en unas rivalidades con China especialmente, la tienen al borde de la asfixia económica Estados Unidos en ciertas cuestiones. Bueno, se está jugando su propio futuro Estados Unidos. Claro, por supuesto, esa democracia, cuando además no es vigilada por los propios ciudadanos, que el propio Estado se esfuerza muy mucho en que voten el menor número posible de ciudadanos y en que los ciudadanos estadounidenses controlen lo menos posible sus procesos electorales o sean lo menos representativos posibles, pues bien, cuando hay esa pérdida de control, desde luego, en Estados Unidos cabe muy mucho esa posibilidad de fraude. Bien, con respecto a lo que dice Nasrallah de Israel, yo te pregunto, Adrián, ya nos queda solo un minuto. China ya reconoció a Biden, pero Rusia no. Lo que haga Israel será de suma importancia para entender el peligro que se nos viene encima en la región. ¿Cuál es tu lectura en cuanto a esto, por favor? Bueno, son dos temas. Bueno, Rusia no han reconocido, tampoco México, y China ha reconocido a medias. Simplemente termino con eso, porque no lo ha reconocido, no le ha felicitado Xi Jinping, como han hecho todos los países, sino un funcionario de exteriores, y ha unido una felicitación a medias, porque a la vez que le felicitaba le ha dicho: y espero que el resultado de las elecciones se resuelva de acuerdo con la ley interna de Estados Unidos. Con lo cual, a la vez estaba diciendo que todavía no hay un resultado de las elecciones, ¿no? Ha sido una especie de jugada diplomática extraña, seguramente porque en China saben también que el proceso no está terminado y que tienen que ser suficientemente prudentes. Claro. Sí, Rusia fue muy claro y México también, pero China, el gobierno chino, me está diciendo aquí mi jefe, que sí felicitó. Xi Jinping no lo hizo, pero bueno, el gobierno de China. Bueno, gracias, Adrián, te mando un abrazo. Gracias, Daniel. Excelente programa. Y bueno, pues yo los dejo a ustedes con esta edición de lujo en imágenes de lo que está pasando. Buenas noches. اليوم أنا أؤكد في ذكرى انتصار المقاومة في عيد
the severity of this pandemic. في ذكرى انتصار المقاومة في عيد انتصار المقاومة.